Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. En horas de la madrugada empezó a rodar un video en internet en el que aparece quien fuera el número 2 de la guerrilla colombiana de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero recordemos que se desconoce desde hace más de un año, frente a fuertes conjeturas que supondrían que se encontraría en Venezuela. Al lado aparece Jesús Santrich junto con otros ex líderes y este grupo anuncia una nueva etapa de la lucha armada. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Anuncian alianza con el ELN, del cual más del 45% opera en Venezuela. ¿Qué significa esto? Rodrigo Zuleta, experto en análisis político. La noticia no es sorprendente, es más, antes de que se apareciera la noticia, Ariel Ávila, el presidente de la Fundación Reconciliación y experto en el tema, había anunciado que Márquez estaba en contacto con las disidencias de las FARC y había dicho que el escenario más probable es que hubiera una alianza entre Márquez y esas disidencias. Entonces, de alguna manera, la noticia de que eso iba a ocurrir era algo que estaba al caer, que se podía hasta cierto punto prevenir. Y la presencia de Santrich es evidente. Santrich estaba en serios problemas con la justicia. Ahora, sobre Márquez, pese a Márquez haber sido el jefe de negociación de las FARC. Rodrigo Londoño, Timochenko también reaccionó en las últimas horas frente a esta situación de las FARC. Pidió disculpas a los colombianos en entrevista con Blue Radio. Pues están los que más o menos han nombrado, está Iván, está Santrich. Una vergüenza todo el esfuerzo que hicimos, de solidaridad a toda la gente que expresó. Yo pido disculpas. De todas maneras, ese no ha sido el talante de los farianos. Yo creo que una cosa que nos enseñó Marulanda fue a cumplir la palabra. Una cosa que nos enseñó Marulanda y Jacobo Arenas fue a ser consecuente con lo que se planteaba. Y uno no puede estar engañando a la gente, un día llamándolo a una cosa y otro día llamándolo a otra. Y tengan la plena seguridad que yo no me voy a bajar de este barco pase lo que pase. Aquí si naufragamos todos, y los guerrilleros, la militancia fariana sabe que yo he sido consecuente y les ratifico que seré consecuente con esa posición. Pero además, recordemos que hace tan solo 2 semanas durante el foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro le dio la bienvenida a Jesús Santrich y a todos los miembros de las FARC. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Esto fue lo que dijo Iván Márquez en ese video que circula en internet y que anuncia el regreso de las FARC. Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos. Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. En esta parte se desmarcan supuestamente de los secuestros, dice de las retenciones forzosas. Hablaremos con ganaderos, con empresarios para pedir así el apoyo para este grupo armado que vuelve las FARC, según lo relata Iván Márquez. Entonces puede ser que la nueva fuerza que está, que sea una fuerza, es una fuerza peligrosa, pero sin mucho poder militar. Es peligrosa por golpes concretos que pueden dar en determinados momentos y probablemente también atentados en la ciudad. La aparición de Santrich, Romaña, Iván Márquez y el Paisa denota esa enorme fractura que hay en las FARC. Unos dicen hay brazo político y hay brazo armado. Otros dicen no, esto es una separación, un divorcio irreversible. ¿Por qué? En esa conferencia yo planteé que Jesús Santrich no debía ser parte de la dirección del nuevo partido. Desafortunadamente pues no tuve mayoría, así es la democracia, pero sí se preveía una posición muy ambigua y bueno, lo que ya ha pasado.
Rodrigo Londoño, Timochenko nunca, ha escondido esa oposición frente a las decisiones de Jesús Santrich. Recordemos que recién se evadió, se voló de la justicia. Pues Timochenko salió públicamente reprochando esta actitud, instando a las autoridades colombianas a que investigaran a fondo. Pero la pregunta ahora es, ¿qué está pasando dentro del partido político de las FARC? ¿Están en reunión en este momento? Bueno, aquí hay que plantear varias cosas. Londoño habla de la desconfianza precisamente con Jesús Santrich, y era evidente ya en tiempo, después de la firma de la paz, de la división que había política entre quienes seguían a Timo, como así le llaman dentro del grupo, y los que seguían a Iván Márquez. Hay una reunión convocada en los próximos minutos precisamente en la sede del partido de la FARC, donde se va a insistir precisamente en los pasos a seguir frente a esta situación que se presenta con la salida ya definitiva, guerrerista, de Iván Márquez y sus compañeros de la FARC. Un retroceso, golpe bajo para el proceso de paz, un proceso de paz lleno de incertidumbres, un proceso de paz lleno de arandelas sueltas, un proceso de paz que incluso confundió la manera de actuar de las altas cortes colombianas, que hoy tienen a Jesús Santrich libre al lado de Iván Márquez, anunciando que vuelven estas nuevas operaciones de las FARC. También se refirió al proceso de paz Iván Márquez. Desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón. En 2 años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado. Rodrigo Zuleta, experto en política colombiana, frente a este pronunciamiento de Iván Márquez. Ha habido también una serie de problemas que no son responsabilidad directa del gobierno en cuanto a asesinatos de líderes sociales, etcétera, etcétera, pero en el que el gobierno sí hubiera podido tener un comportamiento más constructivo en ese aspecto, y eso ha producido una actitud recalcitrante en algunos sectores de la guerrilla. ¿Fue el proceso de paz simplemente una meta de ganar un premio Nobel de paz para Juan Manuel Santos? Es la pregunta que tienen los colombianos el día de hoy. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo. Pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ella por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos es señalado de no haberle cumplido a los colombianos ni con el plebiscito, y ahora el señalamiento de Iván Márquez es que tampoco le cumplió a las FARC. Los miembros de las FARC que se han reincorporado siguen denunciando una supuesta desprotección del Estado. Ese ha sido uno de los principales retos del nuevo gobierno de Iván Duque. Ahora su sucesor en la presidencia de la República, Iván Duque, asegura sin inmutarse que lo que él firmó no lo obliga, desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado, no con un gobierno. Si es cierto esto, sí o no, tendrá que ser el propio gobierno quien salga a dar la cara a los colombianos y explicar en cuánto ha incrementado los proyectos productivos para las personas que han buscado reincorporarse a la sociedad civil luego del proceso de paz. Si es cierto sí o no, la Corte también debería dar la cara y decir por qué permitió la libertad de Jesús Santrich, que hoy nos tiene nuevamente en este anuncio que llena de incertidumbre el país. El régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase nos ha colocado frente a 2 caminos. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde o temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad de todo un pueblo en rebelión. ¿Podría leerse esto como una amenaza? Se lo preguntamos a Rodrigo Zuleta, experto en análisis del conflicto. Márquez siempre había estado al lado de los guerreristas dentro de las FARC, de los que nunca habían creído en el proceso político. Eso lo dicen gente cercanas a las FARC y cercanas al gobierno. Si uno lee el comunicado, si uno ve con detalles lo que dice Márquez, uno puede llegar a la conclusión de que no tienen mucho poder militar. Hablan de una nueva forma operativa. Anuncian de alguna manera entre las líneas que habrá atentados y no enfrentamientos directos con el ejército. Este sería el brazo armado de las FARC. El brazo político sigue operando. En el reciente foro de Sao Paulo, la JEP le dio permiso, entre ellos a Carlos Antonio Lozada, para que asistiera a Venezuela.
Atención, la JEP solo autorizó a los miembros del partido FARC para que fueran al Foro de Sao Paulo, como evento académico, político, como lo quieran llamar. Pero Carlos Antonio Lozada se fue a una de esas protestas públicas en favor del régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que la JEP le dio permiso para salir del país con el propósito exclusivo de atender una invitación a participar en el Foro de Sao Paulo, Lozada asistió a la marcha antiimperialista, un evento en las calles en respaldo al régimen de Nicolás Maduro, con el que aseguró que la FARC se sentía identificada. Esto es lo que está comunicando como mensaje político las FARC. Gracias, gobierno venezolano, por todo tu ejemplo, por todo el sacrificio y la enseñanza que nos están dando. Siempre adelante, hasta la victoria. Al mismo evento asistió la senadora Piedad Córdoba, quien agradeció a los chavistas su apoyo. Quien incluso fue señalada por el general Figueras en una declaración en Miami, donde decía que Jesús Santrich se albergaba en el apartamento de ella en Venezuela al lado de Fuerte Tiuna. Si es verdad o no, no lo sabemos. Lo cierto es que vuelve las FARC, se polariza de nuevo Colombia, toma fuerza también esa versión de que estarían en Venezuela protegidos por Nicolás Maduro, Jesús Santrich, Iván Márquez, alias El Paisa, Romaña. Ya escuchábamos a Nicolás Maduro cómo les daba la bienvenida en el Foro de Sao Paulo, incluso cómo les mandó mensaje con Piedad Córdoba. Pero como si fuera poco, se conocen estas declaraciones que les vamos a pasar a ustedes de Piedad Córdoba desde Venezuela, apoyando el régimen de Nicolás Maduro, por supuesto hablando bien de las FARC y diciendo que el gobierno colombiano está haciendo negocio con la migración, que no existe, que es mentira, que Colombia se está aprovechando de la migración para sacar plata internacionalmente. La propia, la misma, la que no se raja. La excandidata presidencial expresó sin reparo alguno su admiración por el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. A este lo quiero como un putas. Le ha tocado duro, ¿o no? Pero seguimos ahí. Porque ¿saben qué somos? Un cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Aseguró que aunque le han pedido que se manifieste en contra del régimen que provocó la peor crisis humanitaria e institucional de Venezuela, dijo que no está dispuesta a hacerlo. Y les dije, primero muerta, primero renuncio. ¿Saben por qué? Por lo que dije hace 2 días aquí. Yo los conozco, yo he estado con ellos. Yo conozco a Nicolás, Nicolás es mi hermano y es mi hermano espiritual además. Aseguró además que la masiva migración de venezolanos no es cierta y que el Estado colombiano no les presta ayuda. ¿A qué se van los venezolanos y las venezolanas allá? Si no hay para los de nosotros, no hay para los demás. Porque ese no es un Estado solidario. Afirmó que el Estado colombiano está haciendo negocio con la ayuda internacional para atender a los refugiados. Venezuela recibió aquí 6 millones de colombianos y jamás salió a pedir plata para apoyarlos. Jamás volvió eso un negocio. Aseguró que la presencia de Maduro en el poder es necesaria para la estabilidad de Venezuela. Si Maduro mañana o pasado mañana no estuviera, nos lleva el que nos trajo. Reiteró que seguirá trabajando por las enseñanzas de sus mentores en la política. Nosotros somos humanistas, amamos la gente, queremos al pueblo, defendemos al pueblo como nos enseñó Fidel y como nos enseñó Chávez. El evento fue convocado y organizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que mantiene en el poder a Nicolás Maduro. Hay 2 lecturas frente a este tema. Las FARC siempre tuvieron como meta tener un brazo político y un brazo armado. Se firma el proceso de paz y en este momento, con las disidencias y la evasión de Iván Márquez y de Jesús Santrich, pues se genera el regreso de esta fuerza armada. ¿Están en este momento teniendo las FARC un brazo político y un brazo armado? No, pues evidentemente desde el comienzo ellos tuvieron una esperanza. Aparte de las FARC, ellos creyeron que iban a tener un peso político importante dentro de la legalidad y no fue así. Eso aumentó la decepción. Por otro lado, este gobierno ha estado echándole permanentemente leña al fuego en cuanto a la implementación de los acuerdos. ¿Cuál es la posición de Rodrigo Londoño? Timochenko tuvo comunicación hace pocas horas con el presidente de la República, Iván Duque. Esto es lo que dice Timochenko.
quiero contar la preocupación que me expresó el presidente Duque ahora que tuvimos la oportunidad de saludarnos, fue exactamente esta, sobre con la gente que se estaba apartando del proceso. Me expresó su preocupación. Bueno, yo creo que ya ahora las cosas se han definido y necesitamos unirnos con el gobierno, con el presidente Duque, para no darles, como se dice, munición a quienes quieren hacerle daño a este proceso. Y en este análisis no nos podemos olvidar del presidente de la historia que más ha combatido las FARC y que por supuesto está en el ojo del huracán por parte de Jesús Santrich, de Iván Márquez, que siempre lo han señalado de ser un detractor de la paz. Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República y expresidente de Colombia. Yo, por ejemplo, a las personas de la FARC que están en este Congreso, les creo toda su voluntad de paz y de no repetición. Pero, muchos que han visto que el Estado no aplica justicia, sienten en esa inaplicación de justicia, ven ahí un mal ejemplo para ellos seguir delinquiendo. ¿Y qué va a pasar con los que definitivamente firmaron el proceso de paz, los excombatientes que tienen la intención firme, la convicción de reincorporarse a la sociedad civil? Es muy difícil decirlo ahora porque todavía está muy pronto. Vamos a ver qué reacciones hay en términos generales. Es decir, yo creo el pronóstico optimista sería que las FARC como partido político seguirán funcionando, que habrá un sector de las FARC que seguirá en la paz. A esa gente naturalmente hay que darle protección, aunque la situación es grave. ¿Y qué pasa con las nuevas FARC, probablemente aliadas con el ELN? Mientras tanto, en el vecino país de Venezuela, el gobierno interino de Juan Guaidó hace nombramientos. En la vecina Venezuela, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciaba la creación de un centro de gobierno que coordinará a todos los representantes que ha designado en su gestión y estará a cargo del opositor Leopoldo López. Guaidó nombró a los comisarios que van a integrar también ese gabinete para atender la emergencia humanitaria y ejercer la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor, reconocido por varios países como el presidente interino de Venezuela, aseguró que no entorpecerán las reglas de la embajada española, pues Leopoldo López, recordemos, sigue siendo el huésped en la residencia del embajador de España en Caracas. Además, el exdiputado exiliado en Colombia, Julio Borges, será el comisionado presidencial para las relaciones exteriores. En los próximos días, Guaidó designará los agregados militares en las embajadas de vecinos países. Somos Informativo G24, no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv.